Felicidad de algo no tan feliz. Tuvimos tiempo para felicidad. Sí. Hoy, ahora ya no tanto. Porque, bueno, hay que hablar de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Lo charlábamos hace un rato nada más también, que aprobó finalmente el DNU que llevó Milei a la Cámara y que con solamente la aprobación de eso ya se puede implementar. Ahora vamos a preguntarle bien de todas maneras, pero bueno, con el apoyo del PRO, con el apoyo de la UCR, la medida obtuvo 129 votos a favor y 108 votos en contra, además de 6 abstenciones. Hubo fuertes críticas también de Unión por la Patria, pero vamos a preguntarle a ella, a Karina López Monja, que es periodista parlamentaria y que estuvo ahí. ¿Qué tal? Buen día, Karina. Acá Robertina y Clara te saludamos. Muy buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, es larga jornada ayer y bueno, con resultados bastante negativos, hay que decirlo. A ver, ustedes decían el resultado que tuvo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Antes del resultado, lo primero que hay que decir es que hay un cuestionamiento muy fuerte a la forma en la que llegó, es decir, recordemos que hay un planteo de... El 1 de marzo había dicho Javier Milei que en la apertura de sesiones que iba a mandar una ley. No envió una ley, envió un DNU y en la bicameral, es decir, en la comisión que trató esto antes de que llegara a recinto, hubo planteos muy fuertes de inconstitucionalidad y de vicio incluso en la forma en la que se llegó a esto y además una advertencia fuerte que ayer se repitió en el recinto. Primero la hicieron los senadores de Unión por la Patria y luego ayer en el recinto la diputada Vanessa Siley del desconocimiento a este acuerdo con el FMI al que va a llegar el gobierno argentino por parte de la principal fuerza opositora de Argentina, ¿no? Por los vicios y por la forma en la que se llega y sobre todo por el secretismo. No se conocen los plazos, no se conocen los montos, no se conocen las condicionalidades. Lo que se aprobó ayer fue un cheque en blanco, en realidad, para darle facultades al Ejecutivo para que avance en la negociación, bueno, que quiera, ¿no? Que defina finalmente el gobierno nacional, tanto en esto de los plazos, de las condiciones o del monto. Y además hay que decir que se llegó con DNU, es una forma inconstitucional para llegar al debate primero porque incumple la ley Guzmán, que dice que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de endeudamiento tiene que pasar por el Congreso en forma de ley, y el DNU, para que entiendan todos, en realidad es una prerrogativa del Ejecutivo, es un decreto que tiene que tener una necesidad y una urgencia, como dice su nombre, decreto de necesidad y urgencia, que en este caso fue también duramente cuestionada cuál era la necesidad y la urgencia de enviarlo de esta manera, pero que además no tiene que pasar por las dos cámaras. Hoy el formato de ley que regula los DNU, que también está en debate dentro del Congreso con un proyecto de ley que se ha presentado y ya tiene dictamen, dice que con que solo una cámara apruebe o incluso si ninguna cámara discute el tema, el DNU tiene fuerza de ley. Esto es lo que pasó con el DNU 70, que rige desde que asumió el gobierno nacional, que incluso logró el rechazo por parte de una de las cámaras, por parte del Senado, pero sigue vigente. Y ahora entonces, solamente con esta aprobación en la Cámara de Diputados, ya queda blindado este acuerdo con el FMI que ahora va a avanzar el gobierno nacional en todo esto que no conocemos, que son el plazo, los montos y las condicionalidades. Karina, recién hablabas que en la comisión bicameral se resaltaba que era ilegítimo, inconstitucional y que el DNU, al ser aprobado por una de las cámaras, tiene carácter de ley. ¿Eso le cambia la legalidad, el carácter de legal al DNU? Ahora que lo aprobó la Cámara de Diputados, ¿tiene más fortaleza? Digo, pensando en un futuro también. Bueno, tiene más fortaleza porque aun cuando la principal fuerza opositora haya desconocido este acuerdo, bueno, tenés 129 diputados de distintos bloques, además, que lo han votado. Un número que llegó con lo justo. En algún momento se evaluaba que iba a ser un resultado holgado. Recordemos que para cualquier aprobación de una ley la mayoría simple es 129 y llegaron con 129. Y hay que decir además que contaron con el acompañamiento de la coalición cívica, de parte de Democracia para Siempre, de parte de Encuentro Federal,
de parte de Innovación Federal, además del PRO, por supuesto, el MID, y los legisladores propios de La Libertad Avanza. Pero lo cierto es que muchísimos diputados ayer decían que estaban en contra del formato de DNU, que estaban en contra del acuerdo y de no conocer los datos básicos del acuerdo. Recordaban incluso algunos que no hay ley de presupuesto, con lo cual el gobierno en materia económica hoy puede hacer lo que quiera, distribuir partidas, definir de manera arbitraria, justamente porque no hay ni ley de presupuesto ni claridad sobre este acuerdo. Bueno, esos diputados, esos legisladores, como el principal exponente es Miguel Ángel Pichetto, presidente del Encuentro Federal, que dijo que estaba en desacuerdo, votaron a favor. Y de esta manera es que se llegó a blindar este DNU que efectivamente le da más legalidad, porque podría no haber sido tratado nunca con el Congreso y estar vigente, pero sin embargo fue tratado y de esta manera queda blindado, al menos por ahora. Estamos en comunicación con Karina López Monja, periodista parlamentaria. Quería consultarte respecto de eso, respecto de los debates, de las discusiones, si hubo algo profundo respecto de lo que se estaba tratando, porque quizás a nosotros nos llegan los recortes de Twitter o los discursos esos que pegan fuerte para las redes sociales, pero no sabemos realmente qué es lo que se está tratando. Hubo un debate profundo respecto de qué es lo que iba a pasarnos a los argentinos y las argentinas en los próximos años respecto de esto, Karina. Mira, hubo intervenciones incluso en la bicameral del día antes de ayer, en realidad, cuando lo discuten los diputados y senadores que integran la Comisión de Trámite Legislativo. Hubo planteos fuertes en relación a qué impacto económico tiene esto, incluso pidiéndole explicaciones. Antes de ayer fueron algunos funcionarios económicos del gobierno nacional a intentar dar respuesta. Pero la verdad es que después, cuando uno escucha, no solo para los recortes de Twitter, sino los fundamentos, no hay muchos fundamentos que terminen dando. Se suben, digamos, si se quiere, al ring de contestar de manera mileísta, por decirlo de alguna manera. Ustedes son los que dejaron la pobreza, ¿no? Una respuesta de un funcionario económico que tiene que explicar un acuerdo y termina hablando sobre su discusión con el modelo económico de los últimos años o del gobierno anterior. Es decir, poca seriedad uno termina viendo en los debates que en algún momento debería haber tenido la Cámara de Diputados. Incluso en el día de ayer en el recinto se vieron cosas bochornosas, podríamos decir, incluso al interior de La Libertad Avanza, en una discusión y una disputa que tiene hace un año Marcela Pagano con Martín Menem, donde Marcela Pagano le termina haciendo cargo de la seguridad de que no le pase nada a su familia y a su hijo al presidente de la Cámara, Martín Menem, denunciando aprietes porque no la quería en la presidencia de la Comisión de Juicio Político, que no es menor porque hay un proyecto de juicio político al presidente Javier Milei, y hace un año que la comisión no se reúne porque Martín Menem y Karina Milei no quieren a Marcela Pagano en ese lugar cuando ya fue votada para que lo ocupe. Es decir, estas peleas al interior del propio bloque de gobierno se terminan viendo y terminan con, bueno, mostrando poco debate real político de qué impacto tienen estas cosas y mucho de show, de teatro político al interior de la Cámara. Y un dato que hay que tener en cuenta es que ayer había una segunda sesión especial convocada a las 7 de la tarde para tratar el tema de la moratoria previsional, que finaliza este domingo 23 de marzo, para tratar el tema medicamentos para los jubilados, una serie de proyectos vinculados a la agenda de los sectores más golpeados por la crisis económica de este gobierno, y que no logró quórum, bueno, justamente porque faltaron legisladores. Faltaron 5, había 124, se necesitaba 129, y de nuevo ahí uno puede ver que faltaron varios del bloque, además de La Libertad Avanza y el PRO, que uno descuenta que no van a estar presentes. Faltaron muchos radicales, faltaron de Democracia para Siempre, faltaron de Encuentro Federal, faltaron de las provincias. No es casualidad
que hace 2 días se haya reunido el jefe de gabinete Guillermo Francos con los gobernadores de distintas provincias del sur y del centro, justamente para garantizar fondos para obras y de alguna manera asegurarse los votos para el DNU y la ausencia en la sesión por los jubilados y la moratoria. Karina, recién hablabas de estas discusiones entre los integrantes del bloque de La Libertad Avanza. Contabas el cruce de Martín Menem con Pagano, esta disputa que tienen desde hace un año, y se difundió ayer también un audio de Martín Menem en el que decía, bueno, discútanme todo. Todas estas discusiones, para que queden ahí en la banalidad del discurso, del significante que tirás y de los eslogans, ¿están fomentadas a propósito por parte del bloque oficialista? ¿Qué crees? Bueno, todo indica, yo creo que hay un poco y un poco. Lo de Marcela Pagano creo que es una discusión fuerte que realmente expresa una tensión que existe hace un año. Cuando pasó lo de juicio político, Marcela Pagano terminó internada, después tuvo un episodio extraño en donde mientras iba por la calle paseando al perro le robaron el celular. Hay una avanzada irreal, pero después hay una situación de banalidad y también de definición, ¿no? De generar estos ruidos, estos gritos, esta situación de alargar a veces las sesiones. En el caso de este audio que se filtró de Martín Menem, donde decía grítenme, hagan ruido, que sea desordenada la sesión, bueno, efectivamente en la sesión, en el recinto, tanto Marcela Pagano como el presidente del Bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, como la izquierda, plantearon que querían discutir, que querían explicaciones sobre ese audio, trataron de pasarlo en pleno del recinto y les cortaba el micrófono Martín Menem para que no se conozca esta situación o dar explicaciones sobre esta situación. Pero lo cierto es algo que se empieza a hacer una constante. O sea, el miércoles pasado hubo una sesión donde hubo piñas y donde una diputada le terminó tirando agua a otra. Es decir, esta situación de generar problemas y además que el clima de la sesión sea de violencia, bueno, es una constante y es una marca del gobierno de Javier Milei. Karina, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Por favor, un abrazo. Un saludo grande. Karina López Monja, periodista parlamentaria, hablándonos un poco respecto de lo que pasó en la sesión de ayer en la Cámara de Diputados y finalmente la aprobación de este DNU que hace que se blinde finalmente el acuerdo con el FMI.